Este podcast es presentado por Arrecife Resto Bar. El programa de FIDA en ese momento era, digamos que para esa zona, Pacheco así como hicieron los puertorriqueños, se aprovechó de la canción más hermosa que tiene la parte romántica. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer podcast dedicado a la salsa. Nos aproximamos a celebrar el Día Nacional de la Salsa. Nuestro primer podcast con Eudis Aular, el único productor y conductor de Cuerpo Latino, y nuestro amigo Abisail Chirino, periodista y locutor, además de conocedor también del género de la salsa. Bienvenido, Eudis. Gracias, Edson. Un placer compartir contigo y con el amigo Abisail en esta oportunidad. Bueno, agradecido ya de dar parte de este postcard relacionado con la salsa en la proximidad de este 5 de octubre. Bueno, gracias. Quizás una invitación, un honor no merecido. Tenía tiempo que no venía aquí a la vela, pero nosotros tenemos un programa de radio también desde hace 8 años, se llama La Pataca, y bueno, siempre estamos sumergidos en ese mar de la historia de los salseros, pero aquí estamos para hablar un poco de lo que es este género previo a lo que va a ser el próximo sábado. Bueno, nosotros tenemos los salseros la dicha de celebrar nuestro día, el género de la salsa. Correcto. Así mismo es. Bueno, para comenzar es bueno hacerlo lo que había antes de la salsa. A eso más o menos de los años entre 50 y 60, por allá cuando se escuchaba era el bugalú, se escuchaba el guaguancó, por allá por Cuba, se escuchaba también el mambo, antes de que aparecieran esos fenómenos llamados Jerry Masucci y Johnny Pacheco para unirse y crear la Fania All Star. ¿Qué nos puede decir? Mira, bueno, la salsa, antes de ser salsa, un género amplio, lo que tú estabas diciendo, abarcaba la guaracha, el son, el guaguancó. Ahí donde viene un gran amigo y conocedor de la historia y de la radiodifusión. ¿Te lo digo, Isaías? Bueno, podemos hablar, ya lo dijiste, la guaracha es uno de los primeros géneros. Tenemos que hablar del bolero son, tenemos que hablar del son, porque cuando ya hablamos propiamente del guaguancó, entonces hablamos de las tres vertientes, es guaguancó, Columbia y rumba, esas tres juntas, que son netamente religiosos. Pero antes de ello, tenemos que hablar del trío Matamoros, tenemos que hablar de la Sonora Matancera, tenemos que hablar de los cabarets más convocados de Cuba, y con ellos las orquestas que estaban dentro de los cabarets. Hay que hablar del cabaret Topino, el Tropicana, y el Social Club, que es lo que después entonces nos llevó por allá por el 2000 con Buenavista Social Club. Son los cabarets más convocados donde se presentaban los tríos y las orquestas de menor cantidad de personas, porque eran incluso el timbal aún no se usaba el bongó. Incluso el sabor y el son a la salsa lo daba la clave. La clave era un instrumento muy primordial, porque era el que llevaba el compás. Correcto. Y así, entre la clave y el bongo, prácticamente hacían todo lo que era la parte de la percusión. Sí, correcto, porque vemos primero el bongo, luego entonces se emplea la conga. Entonces era el conga y bongo, solamente la sección rítmica acompañada de rap. Entonces no había piano, entonces eran la guitarra y las tres. Importante destacar que los instrumentistas de la guitarra fueron los que dieron pie, si podemos decirlo, o los primeros pininos a lo que se hace hoy en el piano en la salsa, los guajeos, los montunos, o llámese, bueno, le dicen guajeo, le dicen montuno y le dicen ese acompañamiento que hacen los pianistas. Eso nace del tres cubano, que es el que le da la base. Ahora, allá al final del año 50, cuando comenzaba ya el año 60, se escuchaba mucho también el bugalú. Eso es lo que estaba de moda por allá por Nueva York, que venía revolucionando, que ya incluso Johnny Pacheco ya estaba trabajando con el bugalú. Exactamente. En ese momento. El bugalú es el reggae y el soul estadounidense, pero con cha-cha-cha. Eso que te digo, cha-cha-cha. Y parte de lo que hizo el bolero son
el contorno del bolero son. Eso es. Ahora, en ese momento, al final del año 50, no estaba todavía creado como tal el género. Lo que sonaba era Bugalú, incluso Johnny Pacheco, en ese momento, que era músico de Bugalú, lo hacía por dinero. Correcto. Mas no le gustaba el género. Así, Sí, mira, fíjate tú, a finales de, creo que específicamente en el 50, la Sonora Matancera era una orquesta que abarcaba todas estas estrategias a las cuales venimos. El alma mater de la música. El alma mater. ¿Por qué? Porque podemos escuchar, allí estuvo Celia, sí, Celia Cruz tuvo con la Sonora Matancera, con el trompetista, su esposo Pedro Nay. Pero Nay era la primera trompeta de la Sonora Matancera. El pito de la trompeta era increíble, pero después te cambiaban a un bolero. Venía el bolero, venía el bolero que a la trompeta le incursionaba el Sordini, era el que le daban. Después la misma Sonora te hacía el merengue papichado, por decirte algo, con un Alberto Beltrán, el negrito del Batey. Eso entraba ahí, todo eso entraba allí. La guaracha también. No estaba con el nombre de salsa todavía. Todo eso entraba allí, por decirte algo, que otro tema, González. Mira, fíjate que la Sonora Matancera logró tener de Latinoamérica los mejores. Era la Grande Liga. Hasta de Argentina, que es un país que quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, salsómeno no, pero fíjense que Argentina dio también su fruto en la Sonora. Venezuela dio Víctor Piñero. Un solo cantante, el único que pudo ser algo de presencia en la Sonora Matancera, Víctor Piñero. ¿De dónde? De Venezuela. Así como Colombia puso como cuatro dominicanas, Puerto Rico. O sea, la Sonora Matancera, digamos que, por eso decimos que es la mamá, tiene 105 años, nada más tiene, saca la cuenta. Bueno, ahí en esa etapa de final del 50 para el 60 sonaba mucho Joe Cuba, los Bambán, y por allí también estaba Picón de Rodríguez todavía. Sí, esto de Joe Cuba, eso es puro Bugalú y cha-cha-cha. Puro cha-cha-cha. Y por ahí estaba también Picón de en ese momento. Picón ya lo tenía consigo Pacheco en su charanga. Porque hay que destacar que Pacheco comienza con el sonido characoso en Nueva York. No porque lo inventara él. Hay que hablar de Fajardo y sus estrellas. Hay que hablar de orquestas mucho más antes que ellos, porque la Aragón data de mucho más tiempo. Entonces, digamos que para esa zona, Pacheco así como hicieron los puertorriqueños, se aprovechó de, vamos a decir, con todo respeto, sin nada de politizar, se aprovechó del bloqueo social y político de Cuba, que la música estaba bloqueada y ellos la recibían y empezaron a difundir. Incluso, volviendo al tema, que si para ese entonces Cuba le hubiese dado entrada y salida a los propios artistas de ellos, imagínate quién fuera, que ha sido la mejor, todos los éxitos de la Sonora. Me gusta mucho por el ritmo caribeño. Nosotros decimos siempre en el programa, independiente, y disculpa, si cada país latinoamericano le diera una moneda por año en 53 años que tiene la salsa, caramba, Cuba saliera un poco de esa situación económica. Claro. De tanta sustracción musical, de tantos años. Y que todos se dieron en la humilde obligación de explorar. Sí, correcto. Ahora, muchachos, cuando se une Johnny Pacheco con Jerry Masucci, Correcto. un empresario italiano abogado, era el del dinero, de la plata, y Johnny Pacheco era el monstruo, el cerebro de toda la música en ese momento, en esa época de final del 60, final del 50, principio del 60. Esa unión de Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Mira, yo quisiera destacar, hay que, si lo llevamos como su género, que salsa, gastronómicamente hablando, nosotros tenemos que decir que... ¿Qué es la salsa? Sí, tenemos que decir nosotros que entonces que era una olla que estaba vacía por allá en Nueva York, la olla gigante fue en Nueva York, y el jarte, el pan y jarte, la habla española, los latinos y afrodescendientes, y es donde llega toda esta música, todos estos aditivos, todos estos ingredientes caen en esa olla, comenzó a hacer ebullición, se cae la olla y se derrama hasta acá, ¿no? Y entonces, claro, nos contagia a todos nosotros. Entonces, el señor Jerry Masucci, hombre de moneda, de dinero, abogado, en ese momento, empresario,
ayudó a Pacheco que estaba pasando una situación familiar con su esposa. Correcto, Pacheco andaba en una camioneta, nosotros nos conocemos acá como borrachera, con un tocadisco, perifoniando el mismo su música con su charanga, y entonces me presentó, vio que el Pacheco estaba vendiendo y le compró disco y le dijo, mira, pero es que me está sacando provecho. Y entonces Pacheco le ofreció el trabajo de su orquesta. Masucci le dijo, vamos a hablar aquí de negocio. Fue el resultado. Pero no es un invento de Pacheco. Nosotros nos vemos a Pacheco como realmente el maestro, el creador, pero no es Pacheco el creador, porque así como él, tuvieron unos cuantos que no tuvieron la oportunidad de como Pacheco. Eso es como cuando hablamos de Tito Puente. Tito Puente no fue el mejor timbalero, él fue el más destacado de la publicidad, de la mercadotecnia, de la discografía, porque a la par de él tuvieron unos cuantos fuertes. Un venezolano trabajó con él porque le llamó el Pavo Frank. Y entonces Tito Puente dijo, oye, maestro de los maestros. Entonces eso quiere decir que haya sido el mejor, fue el más connotado. Igual Pacheco, el más patrocinado, el de mayor comercialización con la discografía. Importante destacar que en el Spanish Harlem es que nace todo este movimiento, con cubanos, con puertorriqueños, con dominicanos, con colombianos y algunos venezolanos, ¿verdad? Hay muchos todavía. Y afrodescendientes por ahí estaban ligados al jazz, ligados al blues, nace todo esto que vamos a hacer. Bueno, quiero acotar de que estamos en Arrecife Resto Bar, un ambiente realmente espectacular. Había llegado aquí. No, primera vez que estoy, gracias, de verdad. Muy bonito. La atención es personalizada. Por cierto, que es un patrocinante de nosotros. Qué bueno. Mira, su ubicación cerca, acá a orillas del Mar Caribe, Arrecife Resto Bar, un sitio ideal para ti y para toda tu familia. Decíamos ahorita en off bromeando, mira, portate bien, porque ahorita estamos con vista al mar. No vaya a ser que después nos saquen y tengo con el mar vista para acá. Bueno, nosotros disfrutamos de Arrecife Resto Bar. Arrecife Resto Bar. Estamos acá con este podcast dedicado a la salsa, porque tenemos que hablar del género que nos gusta, la salsa. Con nosotros ya con una primera parte adelantada, queremos ahora tocar el tema de paralelo a los movimientos que se daba por allá con la Fania Fidia Danilo Escalona, porque el 5 de octubre se celebra en Venezuela el Día Nacional de la Salsa, gracias a Fidia Danilo Escalona. Mira, sí, bueno, como tú estabas diciendo, haciendo memoria y alto reconocimiento a este gran locutor y productor, 5 de octubre se debe a su fecha de nacimiento. Allí es donde entra la polémica de todos estos ritmos al cual hemos dado a conocer por separado, que es donde creo que con la visita de Richie Ray y Bobby Blue, y es donde dice, vamos a ponerle orden, como que dice coloquialmente, vamos a ponerle orden. Bueno, todavía estamos, ahí dice, esto es una salsa. Palabras más, palabras menos. Ahora, el programa de Fidia en ese momento era La Hora de la Salsa y el Bembé. No se llamaba todavía así. Lo que pasa es que hacía publicidad a una salsa de tomate conocida. Salsa Pampero. Cuando Nada que ver con aquel. Claro, correcto. Pero lo que pasa es que cuando llega Richie Ray y Bobby Cruz a Caracas, en ese momento, que ya habían tenido un disco que estaba incluido Jala Jala, en ese momento cuando llegan a Caracas, que llegan al programa de Fidia, bueno, mira, ¿qué es lo que tocan ustedes? No es guaracha, no es son, no es mambo, no es qué es lo que tocan ustedes. Y ahí es donde le dije, bueno, pues es una ketchup. ¿Qué es ketchup? Bueno, lo que se le echan a hamburguesa, al perro caliente, no, eso es salsa, de ahí es donde sale el nombre de salsa. Pero hay una polémica, porque muchos dicen que ya Johnny Pacheco había colocado ese nombre y que ya había decidido, pero eso es una cuestión de digamos que, oye, mira, lo dijo Richie Ray Bobby Cruz. Fue Fidia Danilo Escalona en Venezuela que le dijo salsa a quién. Sí, bueno, pero hay una controversia y a veces con una poca digamos de seguridad cuando se hace y se dice. Vamos a hablar incluso mucho, estamos hablando de los años 40, cuando en Cuba
Ignacio Piñeiro utilizó la palabra en una discografía y una canción, échale salsita, pero no vamos a hablar de género como tal. Bueno, Pacheco utilizó la palabra, bueno, aquí en Venezuela también lo utilizó Federico Supongo, se votó la salsa, en fin, el que agarra realmente con la chispa y le pregunta a estos dos que vinieron para acá a promocionar su disco y destacar también que Venezuela para con esto era el epicentro, artista internacional que no pasaba por Venezuela por ser Venezuela la exportadora de petróleo más grande y era el epicentro económico, de mira, había que pasar por aquí. Entonces este programa que tenía Fidel era muy convocado por gente que fueron al programa y entonces yo le dije, mire, yo veo que ustedes aquí traen... Se paralizaba todo Caracas a las 12 del mediodía. Claro, yo escucho que ustedes traen aquí Bugalú, tráenmelo ya un momentico, ¿qué es lo que ustedes realmente tocan? O sea, ¿qué es lo que ustedes traen? Y él acababa de hacer la propaganda. Entonces, Bobby, que era el que más hablaba, le dije, mira, nosotros traemos aquí el Jalajala, que no es realmente un Bugalú, es este y lo otro. Entonces, digo, pero bueno, ya va, ¿verdad? O sea, que esto tiene un poco de todo, que ustedes lo que tocan es salsa, entonces yo, eso, ¿qué es esto? Bueno, listo. Y estaba sonando a la Correcto, y de ahí viene la palabra, por lo menos yo la uso en mi programa, el ingrediente musical del género guapachoso. Ahí, porque es acardoso, porque es un candela. Correcto, entonces a partir de allí, Bobby llama a la disquera, ya su disco estaba listo, llama al productor y le dijo, mira, 50.000 copias. y le dijo, mira, yo necesito que le cambie Y le coloca el nombre. no, tú eres loco, la disquera no, entonces lo que hicieron fue agregarlo, pero a partir de ahí comenzaron a utilizar el término, pero aquí lo que utilizaba Federico volvió a utilizar, y el maestro Porfi Jiménez, que también hay que destacar, que fue una de las orquestas de salsa más connotadas en aquel momento. La gente cree que es pura guaracha, no, salsa dura y Bugalú para tirar para el techo como eso los chavos. Y en ese momento también utilizó el término. Entonces, bueno, comenzó a propagarse a nivel mundial para agrupar el son, el guaguancó, la rumba, la guaracha, en los discos, la discografía, la palabra salsa. Ahora, al final del año 60, cuando entra la Fania All Star, que como dijera logra reunir a todos esos grandes músicos y se crea la estrella de Fania, bueno, Ray Barreto, Barry Roger, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, imagínense ustedes, si me escapa otro, Steve Conde, Larry Howard, bueno, las estrellas del momento de la música reunidas en una sola bueno, y eso te trae mucha historia. Por decir algo, el primer concierto en Nueva York, la inversión de grandes recursos económicos y muchas veces no chitan. Se puede hablar de grandes conciertos con acierto y desacierto. No, yo creo que los dos tuvieron desacierto, tanto el del Chita como el del Yankee Stadium. Porque en el Yankee Stadium se quedó esto la en el camerino. Se quedó en el camerino. Y en el Chita también hubo. Oye, había una inversión de $280.000 por parte de Jerry Masucci para alquilar el Yankee Stadium y habían $50.000 por daño al set. Ese fue el más arruinante. Que por cierto, el hermano de Jerry se le sacó dinero, pero no tanto. Agarró el maletín y se fue. Y hablando más o menos, para hacer un resumen ahí, las controversias que hay detrás de León con la Fania. Sí. Que la gente se pregunta por qué Oscar de León no llegó a estudiar a la Fania. Pero es la controversia más visible, porque así como Oscar, otros tuvieron controversia. Lo que pasa es que la de Oscar es la más visible. Es la más visible porque es nuestro. Claro, no solamente por ser nuestro, sino que también él ganó a nivel mundial su popularidad. Entonces, claro, se habla de la controversia, pero aquí hay que destacar que otros sellos pequeños como Tipo Record, como Bueno, lo que pasa es que Fania compraba las entradas para eliminar cualquier tipo de competencia. Entonces, claro, si tú estabas con Tipo Record, Fania estaba obligado a grabar una producción, pero te mandaban a hacer una producción que duraba hasta un año haciéndola. Y bueno, mira, pónsela, pero ahí, tú sabes, ¿no? Nuestro cantante venezolano, una significativo, entonces cuenta mucho de eso, porque él perteneció a la Fania por ese tipo de grupos económicos. Ahora, dicen que a la Fania no llegaba cualquier músico. No, obviamente. Músicos estudiados, de partitura, de todo lo demás,
y Oscar de León no era un músico de esa. Pero ahí es donde entra la controversia. Sí, porque Hay quienes dicen que Oscar de León no entra a la Fania. Entonces, vamos a decirlo, porque él solicitaba como preferencia ser parte del proyecto. por supuesto. Es lo que dice Oscar y lo que ha dicho. No, y el mundo lo que ha dicho de que, bueno, él quería ser socio de la Fania, si no estaba aquí. De hecho, los investigadores, más allá de que Oscar con su propia palabra lo haya dicho, los que sus alrededores estaban también han contado. Oscar pudo haber llegado a Fania porque, como dice Eduardo, los más connotados músicos en su conocimiento, políticamente hablando, pero los más famosos también. Yo me quiero traer a hablar porque hablar y ya es conocido. A la hora de Quisieron llevarse a Oscar por eso. me sirve la venta. Pero Oscar después dijo que, bueno, es un error haber dicho que no, porque era una prepotencia en su momento, quizás la fama. Pero también tenía con que había hecho su moneda, había hecho con su propio esfuerzo. Entonces dijo, bueno, Diego, quiero ser socio de ustedes. Pero parecía que era como una parte muy... Viene volando, Lo que pasa es que también hay controversia porque Titecuré Alonso, que era el compositor de la Fania, que compuso alrededor de unos 300 éxitos, acaso no más, tenía que trabajar como mensajero porque tenía que depender de otro empleo. Entonces se habla de que Jerry Masucci no pagaba lo que realmente ganaba de música. Eso suele pasar. Nosotros estamos... Feliciano lo digo muchas veces. Mira, eso suele pasar. Nosotros que estamos en el mundo de la música, haciendo parte y saliendo un poco del tema, aquí hay artistas que para estar aquí se un caché, por decirte algo, nombrar a la Cruz. Voy a traer la cotación, la orquesta del Volcán, Angélica Rubio. Músicos faconianos se han dado la tarea de trabajar con él, pero su estadía ya ha sido corta por el nivel económico. Como la de McCain y la Dimensión Latina. McCain y la Dimensión Latina. Y bueno, la historia de Titecuré Alonso es triste porque termina muriendo pobre. Un hombre que compuso más de 300 éxitos para la Fania, la disquera más importante a nivel mundial en la época de los 70, y es increíble que tenga que morir pobre. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate, aquí estamos en vivo y directo desde a Francisco Herrera. Y va a creer que estamos limpios. ¿Y dónde estamos? En Arrecife Reto. Eso es para que no, entonces se pudieron pero a pesar de ser el más prolífico compositor de la salsa, esa que se produjo en Fania, también ahí se produjo hambre y miseria, como digo, por lo tanto entonces que el hombre de la planta era Jerry Masucci. Correcto, pero entonces fíjate una cosa, el maestro Tite en una oportunidad tuvo que colocarse un seudónimo como creo que era en la medida era como Larry, así como un lord, para no figurar, porque si aparecía el nombre, automáticamente, porque se estaba dando cuenta que por aquel lado le estaban dando más plata que la misma Fania, ¿no te cuenta? Entonces, hay unos cuerpos salseros que grabaron unos temas que son de Tite, que a posteriori que se dijo, porque en aquel momento Fania hubiera llegado y dice, hey, paga, un sello y marca. Bueno, podríamos decir que en ese momento la mejor época de la salsa fue en los 70, en los años 70, con la Fania digamos en su momento. Ahora, entramos al final del año 70, que termina la revolución, comienza a decaer Fania. Aunque Fania comienza a decaer en el disco Siembra, después del exitazo del disco Siembra, de Rubén Blades, después de allí donde comienza a decaer Fania, porque, bueno, comienzan los problemas con Héctor Lavoe, las adicciones a la droga. No solamente eso, sino que todo equipo bueno trae con todo. Imagínate, estamos nosotros tres acá, proyecto bueno, del mandar, pero pudiésemos ser que los tres somos burros y cada quien lo vamos a abrir. Eso fue lo que pasó allí, el declive para que... Bueno, una anécdota que contó Willy Colón. Willy Colón en un ensayo llevó una partitura y agarró a un músico, no voy a decir el nombre, la rompió y lo tiró al piso. Imagínense ustedes de Willy Colón. Por eso que te digo, mira, todo trae, yo siempre hago similitudes, aunque no es el mismo género. Nosotros damos los corraleros más aguados.
por decirte algo, la música colombiana. Y estamos todos los luminarias de ese género, para no estar en mucha materia. Y luego, todos esos monstruos crecieron y se empezaron. Digamos que cuando tienes cuando logras un enjambre de esa magnitud, sabes que por tu tiempo es por. Ahora, pero España cae entrando al año 80. Demanda, mucha demanda. Y bueno, claro, una de tus músicos. Sí, músicos y aparte, familiares de músicos muertos. Y bueno, comienza con la droga, comienza con la droga. Creo que hubo una pelea, una controversia ahí entre Rubén y Willy Colón. Parece que bueno, Willy se creció en un barrio de por allá de Nueva York y Rubén era de papá y mamá. Entonces fue ahí lo que te quiero explicar eso. Y a la postre vieron todos supieron, todos a brillar. Por decirte algo, musicalmente la carrera de la voz, a pesar de todo, el binomio que tuvo con Willy Colón, eso fue una dupla extraordinaria. Rubén Blades, todos sus grandes éxitos. Siento que puedo decir que otros artistas. Pero Rubén Blades llega a la Fania como mensajero. Los venezolanos se encuentran con Willy y logra algo allí. Logró algo como dice. América Bocal que venía de cantar gaita, y cuando gaita no era ni cuando Guaco no era ni la Superman, sino que era ahí donde sale el tema, un poco para reforzar lo que tú dices, o sea, en la fuerza que ya traía Willy, aún así logró dar para América Bocal todavía, ¿no? Con 19 años se fue a Fania, hablemos de Fania propiamente. Fania es la gran empresa. Y como tú lo dijiste ahorita, comenzó a destellar o a descollar una cantidad de artistas de un éxito gracias a que tuvieron fan. Bueno, entonces, obviamente, al tener competencia tantas a la vez, viene la debate. Entonces no soy chiste eterno. Se acabó. Así mismo fue RNM más adelante. ¿Okay? Y son demandas. Porque RNM, la demanda más grande fue la que le hizo Ben Roy por la canción Yo Soy, que lo hizo John Blizzard y el Pantalón. Con esa sola cancioncita, Juan Mercado dijo: no, mira, piensa en esto, yo compro. Entonces, a Masucci le pasó lo mismo. Y un hombre de dinero que dijo: no, yo lo voy a seguir invirtiendo en algo, no me va a dar beneficio. Es insostenible para ya al final de esa época. Estamos en Arrecife Resto Bar. Vean foto espectacular. Eso es montaje, eso es al natural. En Arrecife Resto Bar, nuestro primer podcast dedicado a la salsa. Seguimos en Arrecife Resto Bar, acá en la Plaza Andillana de la Vega, con nuestro primer podcast dedicado a la salsa. Esto es natural, esto no es un montaje. No es así. No, es maravilloso. Tan natural que ve. Como dice el amigo Carlos. Sin aditivo. Pues. Por cierto, Carlos está en la cámara. Bueno. Allí, no lo ven, pero está allí detrás de cámara. Bueno, seguimos con nuestro podcast de salsa. Ya entramos en la década del 80, cuando comienza, después del exitazo del disco Siembra de Rubén Blades, comienza ya entonces la transición a la salsa romántica, que podríamos caer en otra polémica. Porque mira, la salsa romántica comenzó por allá con Noche Caliente, en el 80, 81, salieron fenómenos en ese momento como Eddie Santiago, Tito Roque, comenzaron con el conjunto Charey, pero después, bueno, por allá también se movilizó la orquesta de Pedro Conga, Puerto Rican Power, pero antes de allí también se ve salsa romántica. Claro. Mirando y como... Es lo que te decía yo en otro tiempo. La salsa romántica estaba, porque incluso en las producciones discográficas de todos estos grandes artistas incluían temas románticos. A diferencia para mí, la salsa romántica entra en esa época es por el declive de la salsa brava, y mayormente el declive de la salsa viene por el resultado del merengue. O sea, un género que le dio la pelea a la salsa justamente en esa década de los años 80, ¿entiendes? Es cuando allí podemos ver, porque la salsa romántica la gente dice nueva, pero ¿quiénes la cantaron?
Es como decir, Tan nuevo no. ¿ah? Tan nuevo no. No, es como decir, me bajo en un barco Claro, sí. y me monto en otro, porque podemos ver artistas de avanzada edad, de 5 noches, Paquito Guzmán. Sí, Mira, yo me atrevo a decir, Paquito Guzmán hizo coros en un tema romántico llamado Mi Desengaño. ajá, Que era de Roberto Rueda. de la orquesta de Roberto Iba a hablar de ese tema. Rueda Iba a hablar de ese tema. Roberto Rueda y su esposa. Marejada Feliz, no es una canción romántica. Marejada Feliz, es un tema romántico, que tiene, por cierto, es una obra musical, tiene una parte que te conduce al mar, solamente al escucharlo. Definitivamente es una obra maestra. Marejada Feliz. y volviendo a decir eso, la salsa romántica, Paquito Guzmán, tú identificas ese tema en la radio, y el radio escucha, con ese timbre de voz, no va a creer que los 83, 34 años. El cantante más ¿Entiendes? longevo que tuvo la primerísima de Ahora, la vivencia. entonces, ¿qué pasa? Eso era tabú, pero para los eventos no vendían. No vendían porque la imagen de él no estaba acorde al ritmo de la música. Imagínate tú, las grandes capitales, aquí en Venezuela, Caracas, Colombia, Barranquilla, y otras, Perú. Bueno, porque eso son las demás eventos. Llevar a un Paquito Guzmán en esa época, Sí, no vendían. Pero todavía tenían su secuela, la salsa brava. Yo quiero rápidamente, a mi modo de investigación, si hacemos la investigación previa, nos encontramos con estadio, en la misma decimos, el primer estadio, salsa brava. Hablando propiamente de la salsa, 53 años que tiene el género. Luego entonces, 71. Año 1971 exactamente nace la salsa como tal, después de lo ocurrido con Fío. El álbum, toda la discografía a nivel mundial en la palabra, ¿ok? 1971 hasta actualmente, por eso casi que se registra. En 1971, el primer estadio de investigación, entonces nos encontramos con la salsa brava. Luego hacemos uno, que es lo siento acá, que lo acabo de mencionar, con la salsa romántica, por ahí la llamaron monga, que es salsa erótica, por los contenidos de las letras. Y sí, eso lo explicaba Víctor Manuel en un conversatorio que hizo con varios salseros, incluido Johnny Rivera, Maelo, El Santa romántico, se llama esa Rosa. producción. Ajá, y la llevaban así, que la salsa monga, oye, pero es donde quiero llegar y te acabo allí porque por lo menos Mi Desengaño de Roberto Rueda ya era una salsa romántica, 76 creo que era, Idilio de Willy Colón. Lo que pasa es que también Ismael Miranda había hecho ya salsa romántica. Yo te lo explicaba en las producciones discográficas de ellos, incluían temas románticos. Y al principio del 80, cuando decae la España, que entran fenómenos como dice Santiago, que lo descubre Darío Viva del conjunto Chanel, Tito Roja. Nace la orquesta de Pedro Ponga, que es donde entra Maelo, sale Maelo, Franklin Ruiz, la Puerto Rican Power. Mira, una de las canciones más hermosas que tiene la parte romántica, Devórame otra vez. El mismo. Y difícil para cantar, difícil para cantar. Tiene Tengo que cantar. de Santiago. Bueno, Para mí, no se equivoquen, porque la gente dice papá de la salsa, entonces la gente mira papá y dice. Salsa romántica. Ahora, tú No, porque dices, la gente dice, y así aparece, papá de la salsa. Papá de la salsa, ya va, espérate. papá la salsa romántica. Ah, sí me gana. Ahora, tú me hacías una diferencia de la salsa brava a la romántica, en el mismo. La salsa romántica se diferencia de la salsa brava porque era más sonoro, más escuchado. La letra, en ese sentido, se basaba en amores, romance, no se escuchaba el repique del timbal, el sonar de la campana, sino una instrumentación más suave, donde entonces La salsa brava era temas como el timbalero, fueron la más. Cargas de piano, cargas de timbal. Un verano en Nueva York, Más timbal. con el Gran Combo de Puerto Rico. Mira, incluso acá en Falcón, excelente percusionista Franklin Faneite. Mira, uno se parecía viendo a Franklin haciendo su repique. Mira, eso era tan limpio, una cosa es tocarlo
y una cosa hacerlo sonar de una manera limpia. Todo soleado, en la salsa brava todo soleado. Son los de timbal, son los de piano, son los de trompeta, son los de bongo, son los de conga. Y los cantantes enseguida no saben, pero dime, ¿qué me vas a decir? No, te voy a decir que la generación, te hablo de la generación que en ese momento, de los años 70, como la descarga de salsa, en este momento no le gusta mucho la salsa romántica. Y ahora, por lo menos, mi generación es al contrario. Le gusta un poco más la salsa romántica que el descarga del tipo. Porque no escucharon, quizás esa generación no tuvo el tiempo para degustarse la descarga. Entonces escucharon de ese Eddie Santiago y ese Franklin para acá. Claro. Entonces su memoria histórica es esa nada más. ¿Entiendes? Pero voy allá. Segunda esta investigación, para que no se me vaya la idea, salsa romántica. Tercera escala de investigación, entonces el coqueteo. Ya se va la salsa romántica. Llega el reggaetón y comienza a matar el asunto. Por allá a final de 90, ¿no? Correcto. Entonces viene, revienta la industria discográfica con Serie Group por la era de tumbado. Agarrar. Y Reto Santa Rosa, Tito Nieves, y explorar un poco del género También, urbano en ese momento, también. porque era lo que estaba de moda. También, pero agarrar a Serie, una figura icónica del género de la salsa, y colocarlo al lado de un reggaetonero, caballero, es un experimento. Sí. La era tiene tumbado a esa brecha, y eso es un tercer estadio de investigación de los géneros salseros. Incluso el mismo Calderón con el tema La Mazucamba. Tiene la mazucamba y tiene, no recuerdo cómo se llama, es de cara ahí. No era mañana, mira. Correcto. Entonces Oscar también le metió, todo el mundo dijo, mira, yo voy a meterle el diente ese papel, porque lo quedame por fuera. Sí. Y renovó a los aceros, pero a su vez, nadie sabe esto. Los reggaetoneros ya tenían más de la mitad de su década impuestos y ya comenzaba el declive y dijeron que hay que hacer algo. Eso no lo sabe todo el mundo, los reggaetoneros estaban bajando también. Dijeron, mira, si nosotros buscamos de la salsa, tú sabes, se oxigenaron ambos géneros, ¿recuerdas? Para la generación, por lo menos la generación mía que comenzó a escuchar reggaetón, en el caso de Teo Calderón, Don Omar, Wisin y Yandel, todos ellos eran salseros. Todos ellos crecieron en la época. Melómanos salseros. Se les hizo fácil llegar ahí, se les hizo fácil. Me gusta la música. Correcto, entonces, sobre todo él lo dice, yo creo que soy un salsero frustrado. ¿Entiendes? Pero no lo hizo mal, mira, hay un trabajo con Guasara Combo, yo se lo recomiendo a todos, mire, se tremenda de carne, porque y ahí se denota, pues, los reggaetoneros también, con el cambio para la salsa. Ahora, en ese paralelo de la salsa romántica se comienza a dar digamos que un movimiento a nivel de toda América, porque Colombia comienza a hacer salsa con el grupo Nietzsche, por allá con Jairo Varela en el año 70 y antes, entonces la aventura, después del grupo Nietzsche, paralelo. Después nace Guayacán, que eran prácticamente los mismos creadores de Sí, Nietzsche, claro, y por allá comienza Guayacán, Grupo Nietzsche, comienza Alberto Barro a sacar a los titanes, y se da una movilización de la salsa también en Colombia, paralelo con Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, que estaba en ese momento Roberto Blades, que pegó el tema de la inmensidad, lágrimas. Entonces, todo ese movimiento se da también. Ahí hay algo que pasa, por ejemplo, cuando estamos estudiando la historia de la música. Cuando hablamos de la historia de la música europea, decimos que en Venezuela hubo un romanticismo tardío, ¿no? Entonces dice, en Colombia hubo un romanticismo del género de la salsa tardío también. ¿Entiendes? Y por esa razón quedó como una célula por aquel lado. Una célula salsera que se exportó a Perú, se exportó a la isla ABC, antes neerlandés, se pasó a Uruguay, y un poquito más allá de Centroamérica. Pero era ese romanticismo tardío que ya había pasado en Puerto Rico, que ya había pasado en Nueva York, e incluso en Venezuela, Colombia no estaba retomando. Pero con aditivos, o sea, no dejo la salsa a una producción con unos cuantos temas románticos, pero aplico uno también de los duros. Para no dejar pasar, Colombia le dio esa forma. Colombia le pega la salsa, correcto. Cali. Pero Bueno, el tema Cali pachanguero. Pero digamos que retoma. El grupo y su teso. Igual, mira, tú dices. El preso. Imagínate, Ese es su teso. eso con uso mayor. Pero fíjense, Colombia aprovecha ese desdén que traía la salsa romántica un poco y lo toma. A la parte del reggaetón en boca.
y sigue haciendo salsa romántica con salsa dura. Aquí en Venezuela estamos pegados con el reggaetón Puerto Rico, Dominicana, salsa, reggaetón hasta morir. Colombia seguía usando. Sí, lo que pasa es que en Colombia hacían la feria en Cali, yo decía, oye, pero si estos músicos de Puerto Rico, de todas partes de América, vienen a hacer plata aquí, bueno, vamos a hacer a nosotros mismos con otra orquesta, ¿eh? Y así fue. Entonces, bueno, claro, lo que ya todo el mundo sabe, la economía venezolana comenzó en declive y automáticamente Venezuela dejó de ser el epicentro por aquel momento. Sin embargo, ahora, en este preciso momento, Venezuela se está gestando, que no muchos lo saben en provincia, en Caracas se está gestando un movimiento salsero enorme y salvo de conocemos, de nuevas generaciones, nuevas orquestas, nuevas agrupaciones haciendo salsa. Y ya con esos cuatro, para terminar, esos cuatro traen investigación, porque después de la salsa ton, tenemos entonces la salsa con timba, que vino desde Cuba. Los cubanos dijeron, mira, pero bueno, ¿ya qué hacemos? Esta gente se lo llevó todo. Le hicieron un asalto y se lo llevaron todo. Entonces, mira, no, pero nos queda algo por ahí. ¿Qué nos queda? Lo que había dejado Changuito, gran percusionista, con el son, de otro género, igual que la rumba, la columbia y el guaguancó, estos tres géneros son netamente religiosos, fueron netamente religiosos y se fueron a la calle. De hecho, lo que le pasó a Charo Pozo, el máximo exponente de la percusión cubana, se dice que fue castigado por los boliches porque él no debió haber sacado eso a la calle, según lo que se dice. Y muere trágicamente porque no hizo lo propio. ¿Sí? Pero bueno, se fue a la calle. ¿Y quedó? Bueno, quedó el songo. El songo es la base percusiva. Y usted puede escuchar la salsa con timbre y no es exactamente, usted es percusionista, no es exactamente lo que se toca en la conga igual que la salsa normal o la salsa tradicional. Entonces comienzan las bandas cubanas financiadas incluso por la cultura cubana para sacar su discografía. Entonces ahí tuvieron la cabanera, de mamboreo, de lo que estaba haciendo ya Sal Delgado con la gente de ING, y en fin, se da, pero comienza a transformarse primero Europa, y entonces de Europa es que viene hacia este continente, se impregna, y hay un país en Latinoamérica que está impregnadísimo de su mal término, que es Perú. En Perú, en los países latinoamericanos donde más, aparte de Cuba, que se hace timba, aquí no tiene los peruanos, se acostumbraron a ello. Pero la pregunta es la misma. En la actualidad, la romántica es el tema que estamos hablando. La salsa romántica en la actualidad tiene dos vertientes, no la dejan nada más romántica. Exacto. Y decía yo, también le comentaba a él en varias ocasiones, la salsa versionada. Pero es que la salsa romántica fue versiones. Pero no en su mayoría, porque si hay temas salseros, No, ¿cómo no? si hay salsa, el inicio de la salsa romántica. Hay un compositor que se llama, que es de El Salvadoreño. Yo creo que sale ganando por ser Que no le dejaron Hay un compositor que yo admiro no le dejaron un solo tema en su balada. Hay un compositor José también va por tu camino. Hay un compositor que yo admiro mucho, que incluso hizo una especial en estos días en el programa, que es Omar Alfano. Bueno. Compuesto Ese sí. todos los de Tony Vega, Guerra Rivera, Alberto Santa Rosa. Sí, es que ahí hay que detenerse, fíjate. Hablamos de Tite Curé como el más prolífico de la salsa dura. Hablamos de la salsa romántica, el señor es Omar Alfano. Para mí Omar Alfano, que ha compuesto, bueno, imagínense, Conciencia de más prolífico. Bueno, compuso el tema A Puro Dolor de Son by Force, que duró 18 semanas en el primer lugar de las listas Billboard. Mira, bueno, volviendo al tema ahí, mira, y a veces uno leyendo en la parte de la historia, artistas de otros géneros, haciendo composiciones y arreglos en la salsa. El caso de Omar Geles. Omar Geles le obsequió una letra a Proyecto A, y los invito a que escuchen ese tema, Renuncio, un temazo, un hermosísimo tema. Tenemos que hablar también de lo nuestro, el cerebro que es Porfi Baroa. Saludos a la gente Porfi, definitivamente. Ya entrando en la salsa venezolana, la carrera de Porfi, exitosa, adolescente,
incluso, bueno, Un fenómeno. por problemas, tú sabes que la música es una industria, la música es una empresa, él aportando solamente su parte musical, aún así él tiene un 40% de la empresa. Creo que me rectifica ahí, sí, vamos. Mas, sin embargo, se vio obligado por la directiva. Tal es el caso que él no puede utilizar el nombre de los adolescentes, pero inteligentemente colocó Porfi Y su y su adolescente. Tal es el caso que él explicaba eso. Composiciones son sus Su composiciones. composición de su arreglo. Tal es el caso que dos vocalistas son colombianos, los dos hermanos, Ale y los hermanos Chirinos. Andrés y Ale. No, Son chirinos de bueno, juego. no sé eso. Son chirinos que de los malos de los juegos. No sé lo bueno porque Sí. pero bueno, hay algo que yo quiero destacar ahí rápidamente de la salsa venezolana. Tenemos que ser un poco más exclusivos a la hora de investigar. Hay que, volvemos allá atrás con Héctor Lavoe. Hay un tema de la Fania donde Héctor dice a lo venezolano, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, díganme si tienen claro qué es lo que él está tratando de destacar ahí a los venezolanos. ¿Qué quiso decir él? El tumbado del bajo. El tumbado del bajo. Un característico de Venezuela. ¿Y quién da ese tumbado? ¿Quién es el origen? Claro, señores. Eso es tum-ticum, para cada forma. Pero que ha tocado o bailado. No, las dos cosas. Estaba bailando y cantaba. A los venezolanos. Entonces, cuando hablamos de maestro Porfi, con todo respeto, que si esto le llega a él, imagínate, va a decir, ¿qué le pasa a veces? El maestro Porfi hace un híbrido entre la dimensión latina, amante de la dimensión latina, lo ha dicho E bien. incluso él tuvo la oportunidad de Claro, tocó claro que sí. Y entonces logran hacer un híbrido de esa salsa brava cultural de dimensión latina. Entonces no se dan cuenta que los tonos son menores. Sí. Suavizándola, de salsa dura pero con suave. Así paga la comparación. Pero por ahí más o menos está el secreto del maestro Porfi. Bueno, y podemos hablar, para estar aquí en la onda de la salsa venezolana y también para cerrar un poco, bueno, mire, hay otro fenómeno de la música romántica que son los venezolanos, como por ejemplo el Franceschi. Sí. Ildemaro. Ildemaro es un fenómeno. Ildemaro comenzó Ildemaro. allá en el año 86 a hacer salsa romántica también. Sí, señor. Y es un fenómeno, pero Mira, y el tema de Ildemaro que lo llevó a la cima la primera vez. Entonces hablamos de Ildemaro, hablamos de sí, Eric Franceschi. Hay otros salseros quizás un poco más nuevos como Steven Damián, la salsa Silver Silva y Guerra dio mucho que hacer también. Guerra, Esos dos juntos, ¿no? adolescente cuando estaba por ahí Wilman Cano, Pasión Juvenil, incluso Salserín y adolescentes dieron también un toque a la salsa. Salserín es único en el mundo. Salserín y Salsa aquí. Salsa aquí también. Salsa aquí fue puertorriqueño. La magia. La Tinti fue venezolana. por ahí estaba de moda también Pasión Juvenil. Pasión Juvenil. Nace una forma y de ahí se descolla otra. Pero no. Adolescente rojo. Sí, pero si nosotros buscamos el principio de la salsa venezolana, no podemos dejar de hablar de. No. Secreto Juventud. Ese el 1960. la cárcel. 15 de marzo. Entonces, cumpleaños igual que. Ahí había un bugalú. Bueno, fíjate. Y había chachachán. Y ahí había unas cuantas cosas. Y tú te das cuenta. Secreto Juventud. Mucho más viejo que la división. Coloca el tema de la cárcel y el respaldo de ese tema es un bolero. ¿Te acuerdas cuál es ese bolero? Y si ese bolero es tuyo. Quisiera saber. Calvario. Desde que yo la siento, No, pero eso es porque, claro, esa es la historia. Caramelo chocolate. Ahora, Que no es una salsa. ahora ¿Se dan cuenta? la diatriba está, ¿será que se recupera la salsa brava? O quedamos en el sentido porque somos amantes de la salsa. Yo creo. Y quedamos hasta que no. Lo que pasa es que en este momento la industria y el inversionista prefiere invertir más en el género de reggaetón.
Porque por ejemplo, muchos de repente prefieren hacer un concierto con Karol G, con uno por ahí llamado Bad Bunny, que contrataron a Gilberto Santa Rosa, un Tito Nieves, ¿me entiendes? Pero aquí él vende más. Eso es más económico y lo que pasa es que el género no muere, porque ahorita es tendencia en TikTok, un tema por ejemplo del película que se llama ¿O qué será? Es tendencia en TikTok en este momento por la juventud, lo cantan, lo bailan y hacen su tema. ¿O qué será? Y también tendencia en desengaño. Entonces el género no muere, el género se mantiene por años y en este momento, claro, quizás, de repente prefieren invertir más. Una cosa es inversión de espectáculo y la otra cosa es la inversión discográfica porque ya no hay que era. Sí, pero al principio lo que se viene lo explicaba Víctor Manuel, hay una generación en este momento de músicos que se están inclinando por el género de la salsa. Lo que necesitan es apoyo, inversión. Yo voy aquí a parafrasear, a que le han dado unos cuantos cocotazos para el término, a través de las redes, desde el punto de vista gramatical y verbal al maestro Sergio York, porque él dijo que bueno, que nosotros estábamos encallados allí, y usando un término del mar, con solamente Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, no hay otra figura y se pueden hacer nuevas cosas. Yo estoy de acuerdo con el maestro. Lo único que yo no estoy de acuerdo es con el habla obscena, la falta de gramática en la composición y lo trivial de una cajita de música, que por eso es que es más barato invertir. Claro. Que verdaderamente se haga una obra como tal para que perdure en el tiempo. Las grandes obras musicales perdurarán en el tiempo y las cosas que son triviales y muy vagas pasan. Ahora, yo quisiera saber, o quisiera que la generación próxima, y ojalá yo no de vida y salud, que dentro de 30 años se siga escuchando un tema de Bad Bunny. Sí, bueno, dentro de 30 años se siga escuchando un tema de Bad Bunny. Yo lo difiero. Yo también. Ahora, no creo. Si desengaño del año 76 se sigue escuchando. Mira, o que será un tema de Willy Colón por allá que sigue escuchando. Es tanto. La novela sinfonía. Ahora díganme ustedes si Bad Bunny se va a escuchar en el 2050. Mira, es tanto lo emotivo que tiene un músico y coro, estando ya en la parte regional, hay un grupo, Salsa Falcón, ¿cierto? Creo que va a ser el maestro Manolina. Excelente en salud, de repente, uno de los grandes en la economía, anda viajando. Ellos tomaron una iniciativa de un joven que cantaba en los autobuses. No sé si correcto. Se hace llamar el... Lo vieron en una buceta haciendo... Se montaba en los autobuses y cantaba y se lo llevó Dani y le hicieron un homenaje al gran Ismael. Mira, que por cierto Ismael, su fecha de nacimiento es el 5 de octubre también igual que mira, y te digo algo, a pesar de todo, el muchacho tiene... Sí, pero ¿qué pasó? El niño tuvo que explorar a otras latitudes, porque con ese proyecto, el asunto está en la economía venezolana, que lamentablemente, y no es nada más por el venezolano. Yo voy a decir ahorita eso, que la economía del mundo, para invertir en el género, le cuesta porque no está, el mundo económicamente, señores, no está como antes. No está. No es nada más Venezuela. Pero el tiempo se nos terminó. Mira, yo quisiera cerrar. Acabó. Mira, antes de irnos, yo quisiera que lo identifiquemos. 3 salsas de tu preferencia. Claro, es un número. ¿Verdad? ¿Segura? El vídeo de León. Sí, claro. Y yo me gusta el agua, que canta Luisito Carrión, pero ese acompañado por la Sonora Ponceña, ¿ok? Y bueno, me identifico también con el maestro Gilberto Santa Rosa. Mira, hace todos los temas Gilberto, pero te voy a decir uno que lo hacía con Níquel Afinque, que es un tema cubano, pero lo hizo muy bien, que es Lluvia. Con el acompañado de Tony Vega. Yo no voy a ser muy egoísta, ¿no? Sin orden de preferencia, orquesta. Gran Combo de Puerto Rico, el aguacero. Era una tarde cuando empezó. Yo tengo uno mejor que ese de Gran Combo. Otro tema que, mira,
Se llama trampolín. Me identifico mucho. La primera vez en el mar. Excelente tema. Me gusta, y para cerrar en la teología, pudiese decirte, claro, con preferencia a todo. Me gusta Conciencia. Creo que es del año 1992, creo que Ella tiene la magia De Omar Alfaro. De Omar Alfaro. Conciencia de Edgar, y interpretada por el maestro Gilberto Santa Rosa. Las demás, cada vez, pues lado A, lado B. Bueno, he hablado mucho del tema y se deben dar de cuenta que uno de mis preferidos es Mi Desengaño. Ese es un tema que sigue sonando, estamos en el 2024, fue en el año 76 y sigue sonando. De esa época del año de los 70, de la época de aquí, bueno, hay un tema que me gusta muchísimo, que es de Gilberto Santa Rosa, que se llama Conciencia también, por la parte de ese Vivir sin ella. Vivir sin ella. Otro. Me gusta estar encarnado. Otra. Boca arriba, abajo, ¿qué es? La verdad que increíble el tema. Y otro tema que lo interpreta Ralph Warner, que se llama Amor a Medio Tiempo, que es un arreglo de un tema en inglés que lo interpretaba Stephen Ralph Warner con la orquesta de Stevie Wonder. Stevie ¿Te Wonder. imaginas que hagamos? Amor a Medio Tiempo. Escuchen ese ¿Te imaginas eso que el arreglo. que hagamos, que nos caiga la cédula y un acetato de 33 o 45? No queda el piso, aquí no queda el piso. O un mini D, que te acuerdas, esa es la evolución de la. El CD, el CD y el mini, que con esos 9 éxitos musicales. Bueno, ahora estos muchachos ya andan en Spotify, No vamos. en Amazon, ¿sabes? Vaya, Hey, Bueno, gracias. tu despedida. los invito a sintonizar Cuerpo Latino, sábado y domingo de 10 a 12 por la 106.1 FM Paraíso. Pero agradecer a la gente de este maravilloso escenario, como es Arrecife. A ti, compañero Blas, de verdad, gracias. ¿Cómo se llama el programa y en qué día estamos? Voy a invitarlos a escuchar La Guataca, de 4 a 6 de lunes a viernes a través de Caquetía 89.1 FM y ¡échale! Bueno, me despido de todos ustedes, gracias. Esperamos que esto sea el primero de muchos podcasts que vienen por allí. Gracias a Recife Resto Bar, gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos pronto. Este podcast fue presentado por Arrecife Resto Bar.